Vamos a continuar esta mañana y vamos a incluir un apéndice a la serie de estudios bíblicos que hemos estado dando de las marcas de una iglesia saludable, basado inicialmente en el libro del pastor Mark Dever, pero que he considerado importante añadir este apéndice que he titulado La adoración en una iglesia sana. La necesidad de incluir este apéndice, voy a explicarla desde este momento, es una iglesia que tiene una doctrina sana, que en apariencia está procurando regirse por la Biblia en todo y tener el concepto de Dios que viene de la Biblia. Puede errar en la forma de culto que tiene, de manera que su forma de adoración a Dios no coincide con la confesión de fe. Por eso considero necesario que toda iglesia sana, o más bien toda iglesia que reconoce que debemos trabajar para ser una iglesia saludable, debe incluir también este estudio acerca de lo que es la adoración verdadera en una iglesia saludable. Entonces, para iniciar, tenemos unos datos interesantes con respecto a la palabra adorar. Hay dos grupos de palabras que se usan en la Biblia para adorar. Estamos hablando del original, en hebreo y en griego. Las palabras son estas. En hebreo se usa abodá, y en griego, en la versión de los 70, digamos, latreia. Entonces, estamos hablando de una palabra que significa un trabajo que se realiza. Eso es importante porque las personas no siempre tienen claro de dónde vienen las palabras, y adorar viene en estos dos significados iniciales, en hebreo abodá y latreia en griego, de algo que se hace, un trabajo. Incluso esa palabra latreia en griego se usaba para un trabajo de la comunidad. Interesante, ¿verdad? Un trabajo que los ciudadanos hacían para su comunidad se usaba esta palabra latreia. Otras dos palabras son utilizadas para adorar y son el hebreo sachach y el griego proskuneo. Y estas sí tienen que ver con algo que tal vez es más claro para nosotros, con postración, rendición de homenaje. De manera que hay muchos versículos en la Sagrada Escritura que nos hablan de alguien que adoró, y con esa palabra lo que está queriendo decir es se postró. Y entonces adoró es mostrar con una inclinación, sea de la cabeza, sea postración al piso, sea hincarse, un homenaje especial. Entonces, de estas dos cosas se compone el concepto de adoración, de algo que hacemos y de una actitud hacia aquella persona para quien estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, primer punto a tener en cuenta: la adoración es algo activo. La adoración no debe ser pasiva. No puede por eso ser entretenimiento, porque en el entretenimiento nuestra participación es mínima. Yo solo veo y disfruto. Entonces, muchísimas iglesias que sin sabiduría han cambiado estilos de culto por algo que es más entretenido, se han apartado del modelo bíblico de la adoración. Entonces, hay quienes van a las iglesias, no cantan, escuchan cantar a los demás, no oran, y para colmar, en la exposición de la palabra de Dios están sin asentir, sin percibir, sin discernir lo que se les está diciendo. Entonces, tal persona no puede decirse que en la iglesia esté adorando. Y ahora vamos a tener en cuenta también que esta actividad de adoración envuelve en un sentido más amplio todas las cosas que hacemos. Bien, entonces vamos a leer este versículo con el cual muchas veces empezamos el culto, leyendo el Salmo 29:2, que dice así:
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Este versículo primero nos enfrenta con que Dios debe ser glorificado de una forma debida. O sea, pensemos, el versículo mismo nos hace suponer que hay una forma indebida de pretender dar la gloria a Dios. ¿No es así? Dad a Jehová la gloria debida a su nombre nos hace suponer dos cosas. Número uno, que Él merece toda honra y toda gloria, porque es la gloria debida a Él. Pero también nos hace pensar en que nosotros podemos pretender dar gloria a Dios de una manera indebida. Entonces, en la segunda parte del versículo nos dice cuál es esa forma debida. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es el requisito indispensable para que Dios reciba adoración. El corazón debe haber sido purificado y santificado por la obra redentora de Jesucristo para que la adoración sea correcta. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta el día de hoy. Pregunta que debe hacerse toda iglesia que es consciente de que debe hacer cambios y que debe conformar su culto a las Escrituras. Número uno, ¿cuál es el propósito del culto dominical? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros hacemos un culto, o sea, un servicio de adoración los domingos? Entonces, algunas tendencias. Las personas van a las iglesias porque piensan que deben ir a satisfacer sus necesidades espirituales. Entonces vienen a la iglesia con una idea más que todo de recibir. Yo voy a recibir bendición. Muchos dicen así. Ahora bien, no es que no recibimos bendición en la iglesia, todo lo contrario, muchísima bendición. Pero lo que estamos hablando es del enfoque. Sabemos que si alguien no asiste a los cultos dominicales, se pierde la bendición. Sí, pero ese no es nuestro enfoque. Yo no vengo a la iglesia a recibir, sino como lo veíamos anteriormente, del correcto sentido de adoración, yo vengo a dar algo a Dios que Él merece que le dé. Es la gloria. Ese es el sentido del culto. Ese es el primer sentido del culto. Otros piensan que los cultos tienen la finalidad de predicarles el evangelio a los inconversos. Y por eso, entonces, sus estilos de culto están centrados en la atracción de inconversos. Esa es su meta, traer personas a la iglesia y que escuchen el evangelio. Pero no es, hermanos, ese el propósito según las Escrituras de los cultos. Sin embargo, en el culto mismo, como el culto es una reunión de redimidos por la sangre de Cristo que adoran al Dios verdadero y que están reunidos en el nombre de Cristo, y Dios se hace presente de forma real, aquel pecador es confrontado con su pecado. Al ver vidas transformadas y al ver gente que tiene algo que él no tiene, y en la exposición bíblica siempre va a haber luz. Él va a recibir luz, y por este medio, obviamente, el predicador tiene que suponer que en las bancas hay algunos que no han conocido al Salvador. Y no puede suponer que todos los que están en la iglesia son cristianos. Entonces eso es una ventaja muy grande y una bendición. Pero como les repito, no es el propósito principal por el cual se hace un culto. Perdón. Seguimos adelante. Entonces, la adoración verdadera, mis hermanos, esto es tan importante. Quisiera que lo aprendamos cada uno de nosotros porque tenemos que enfrentarlo, y a futuro esto se va a ir haciendo mucho más importante. ¿Cómo defender un culto verdadero? La adoración verdadera es trinitaria. Leemos en Juan 4:24, si gustan lo leen. El Señor Jesucristo, hablando a una mujer que es la samaritana, y están hablando del tema importantísimo de la adoración, y ellos están hablando de la forma de la adoración.
Entonces el Señor le explica algo. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es básico para la adoración, que sea en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Algunos piensan que simplemente se refiere a la sinceridad. Entonces, tenemos que saber refutar esta tendencia. ¿Es solo la sinceridad lo que le interesa a Dios con respecto a la adoración? Hay personas que pueden ser muy expresivos y mostrar sinceridad en su adoración, pero la forma en que lo están haciendo es contraria a los estatutos de la Biblia y por lo tanto su adoración no puede ser aceptada. Perdón. Entonces, supongamos este ejemplo: alguien que dice creer en Jesucristo, al adorarle se postra ante una imagen de Jesucristo o una supuesta imagen de Jesucristo. Tenemos que pensar, la sinceridad con que esa persona rinde adoración frente a una imagen de Jesucristo, ¿será suficiente para que su adoración sea recibida? Nosotros sabemos que no, porque hay claras ordenanzas en la Biblia que prohíben que nosotros, posibles adoradores, nos acerquemos a Dios por medio de imágenes. Es para dar un ejemplo, pero cualquier otra forma de adoración que sea con respecto a nuestras imaginaciones, a nuestros gustos, sin medir si eso que estamos haciendo es conforme a la Biblia, no será aceptado por Dios. Vamos a leer Lucas 10:22. Yo les voy a hablar sobre 1 Timoteo 2:5, pero vamos a leer Lucas 10:22. Muchas gracias. La Biblia nos dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios. Entonces, el concepto de que cada uno tenga su propia idea de Dios, para mí Dios es de esa manera, para ustedes Dios es de otra manera. Para algunos Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para otros Dios es solo el Padre, para otros diferentes ideas de Dios. ¿Será eso posible? La Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. Ese Dios verdadero solo puede ser adorado siguiendo las instrucciones que Él dio. Y está claramente escrito en la Biblia que hay un mediador único. Si nosotros no adoramos a Dios entendiendo la mediación de Jesucristo como único mediador, y el versículo dice Jesucristo hombre, si nosotros no entendemos que Cristo tuvo que hacerse hombre, que Él tomó verdadera forma humana siendo Dios, y que de esa forma es que Él hizo la mediación entre una raza humana caída y Dios, nuestra adoración no va a ser recibida. Para que Cristo pueda ser nuestro Salvador, esto solo lo puede hacer porque Él es verdadero Dios. No nos puede salvar a alguien que no sea Dios, eso tenemos que tener claro. Pero nosotros somos pecadores, de manera que necesitamos un mediador, y el mediador tomó nuestra condición de hombres para poder mediar por nosotros. Entonces tenemos más datos con respecto a la adoración verdadera. Siempre a través de un único mediador. Nadie más puede mediar por nosotros que Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien puede ser muy sincero, pero si su mediación son
la Virgen María, los santos o cualquier otro mediador, Dios no acepta tal adoración. Si la adoración está mediada por hombres, porque hay personas que piensan que no pueden llegar a Dios, sino que necesitan de una función sacerdotal o de un apóstol especial que ore por ellos, algo así, la adoración no será recibida. Entonces, ahora sí, tenemos Lucas 10:22, algo importantísimo. Todas las cosas, Jesucristo hablando, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviendo a la cita del Evangelio, hoy está siendo difícil, ¿verdad? Volviendo a la cita del Evangelio de Juan, si Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, el Padre tales adoradores busca que le adoren, y si este versículo nos dice que nadie puede conocer al Padre, sino que es el Hijo el que revela al Padre, ¿qué tenemos como condición? Nosotros tenemos que conocer al Hijo de Dios para que por medio de Él nuestra adoración sea recibida. Nadie que pretenda adorar a Dios y no reconozca la obra de Jesucristo como está revelado en las Escrituras, Dios no recibirá adoración. Entendámoslo bien, es el Hijo el que revela al Padre. Nosotros no podemos tomar atajos en la adoración a Dios, es el Hijo Jesucristo. ¿Esto por qué estamos enfatizándolo tanto? Porque hay muchas personas que tienen diferentes formas de adorar a Dios y no es a través de Jesucristo. Lo otro que tenemos interesante, y por eso es que la adoración es trinitaria, es que nos dice la primera epístola a los Corintios 12:3, dice, leámoslo por favor, primera a los Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos los tres elementos. Nosotros, para poder adorar al Padre, necesitamos reconocer en Jesucristo el Señor. Pero nosotros no podemos reconocer a Jesucristo como Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos el cuadro completo. La adoración verdadera de una iglesia de Dios es trinitaria. El Padre eligió, según nosotros hemos estudiado en muchas otras ocasiones, el Padre desde la eternidad eligió un pueblo. El Hijo Redentor vino a morir y a dar su vida por ese pueblo, y el Espíritu Santo eventualmente da vida al pecador muerto en sus pecados, para que ya ese pecador que ha nacido de nuevo pueda reconocer en Jesucristo el Señor y ser un adorador. Esa es nuestra mayor defensa de la adoración trinitaria. Entonces, nosotros tenemos que incluir en nuestras alabanzas y en nuestra predicación un constante recordatorio de quién es el Dios verdadero. Eso tiene que estar presente. Hay iglesias donde podríamos visitar y no sabemos si son trinitarios o no. O puede ser que digan ser trinitarios en su confesión y en la práctica no están siendo explícitos en la clase de Dios que creen. El principio que nosotros estudiamos hace un tiempo en toda una serie, pero que aquí lo vamos a ver muy brevemente, se llama principio regulativo. ¿Qué significa esa palabra? Que Dios nos dio principios en la Biblia para regular el culto a Dios. Entonces vamos a ver los claros ejemplos que hay en la Biblia. Algunos de estos los vamos a leer, otros no. Conocemos la historia de Caín y Abel. Ellos vienen y presentan ante Dios ofrenda. Una ofrenda fue aceptada y la otra fue rechazada. Después nos dice el apóstol Juan las razones por las cuales Caín fue rechazado.
Él era del maligno, sus obras eran malas. Nosotros entendemos entonces que básicamente el problema de la aceptación y rechazo de Dios con respecto a esas dos ofrendas, número uno, estaba en lo que había en su corazón. Y número dos, si seguimos un patrón bíblico, la adoración a Dios del Antiguo Testamento siempre prefiguró la necesidad de un redentor, y ese redentor era sacrificado, que es Jesucristo obviamente, y entonces había una ofrenda que sí tipificaba la redención del pueblo de Dios y había otra que no. Todo esto no lo dice claramente Génesis. Nosotros, por estudiar la Biblia y por entender después lo que fue establecido por Moisés, entendemos. Ya entiendo, es que había dos formas de acercarse a Dios y una de ellas era conforme lo que Dios establecía y la otra no. Ahora vamos a leer Levítico 10:1. Así, vayan conmigo por favor al libro de Levítico y leemos en el capítulo 10 y en el versículo 1 que dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Este es otro relato, hermanos, que no es específico en qué es lo que hicieron Nadab y Abiú que desagradó a Dios, pero nos da un detalle. ¿Qué es el detalle que él nos dice? Que Dios no se los mandó. Entonces, aquí nosotros vemos que para la adoración a Dios, para acercarse a Dios, nosotros debemos dejar nuestra iniciativa y nuestra inventiva. Toda nuestra genialidad y creatividad que se quede para otras áreas, pero en el culto a Dios somos regidos por lo que Dios ha ordenado. Imagínense que Nadab y Abiú, como hijos del sumo sacerdote Aarón, estaban encargados de hacer una tarea que nadie más podía hacer. Esto es importante de saber, solo ellos podían hacerlo. Pero ellos lo quisieron hacer con alguna pequeña innovación. Pusieron fuego diferente de como se les había dicho. ¿Cuál fue el resultado? Dios los hirió de muerte. Y es tan grave. La lección tiene que llegar a nuestro corazón, que esto es tan grave que no fue permitido ni siquiera a Aarón hacer duelo por sus hijos. Es una temeridad del hombre querer acercarse a Dios en sus propios términos. Dios, y esto es lo que llamamos el principio regulativo. Dios regula cómo nos acercamos a Él. El otro ejemplo que tenemos, que es bastante claro, es el de un hombre llamado Usa en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Dice así en los versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El contexto es este: ellos traen el arca de Dios por iniciativa de David y la traen llenos de gozo. Aquí lean después el texto. Hay alegría, están trayendo el arca de Dios. El arca de Dios representa la presencia de Dios. Y van por una parte que es muy difícil para la carreta en que habían puesto el arca. Ya con esto están quebrantando el mandamiento de Dios. Pero sumado a esto, hay alguien que con buena intención extiende su mano para que el arca no se caiga. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Según la filosofía y pensamiento humanista, Dios más bien debería haber bendecido especialmente a Usa por tratar de prevenir que el arca no se cayera. Qué bueno Usa, qué buenas intenciones. Pero entonces vemos que en este asunto es tan delicado que nuestras buenas intenciones no van a ser apreciadas por Dios, porque Dios
lo que aprecia es nuestra obediencia. Eso es lo que Dios aprecia, no las buenas intenciones. Quisiera leer cómo describe después el rey David lo que sucedió en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 13, dice esto. Es David, el rey, haciendo un recuento de qué sucedió antes, porque después él tuvo tanto temor que mejor dejó el arca y no la trasladó. Luego lo hace diferente, dice. Entonces él dice, esta vez vamos a hacerlo bien, pero explica: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces, el arca debía ser llevado por los sacerdotes levitas, por medio de unas barras. Dios todo lo había especificado, cómo se lleva el arca. Si Dios dice cómo se lleva el arca, lo más sabio, lo único sabio es llevarla como Dios dice. Y era con unos barrotes por 4 sacerdotes, ellos iban a caminar, solo ellos. Entonces, David, pasado el tiempo, reconoce por qué Dios los quebrantó: porque no lo buscamos según su ordenanza. Y entonces, reflexión para esta mañana: somos nosotros tan cuidadosos para que cuando nosotros buscamos a Dios o pretendemos acercarnos a Dios como iglesia, y esto para todos los que nosotros compartamos este material es importante, iglesia de Dios, cuando hacemos un culto intentando dar adoración a Dios, lo estamos haciendo conforme a lo que Él ordenó o a lo que a nosotros nos gusta más o a nuestras preferencias, porque así están funcionando muchas iglesias. Vamos a hacer un sondeo a ver qué clase de cánticos nos gusta más. ¿Quién vota por estos? ¿Quién vota por los otros? Y así no solo con los cánticos, sino con cualquier elemento del culto. Estamos dando más importancia a los gustos y preferencias de los hombres que a la ordenanza de Dios. Y si hacemos esto, el Señor nos quebrantará. Si somos una verdadera iglesia del Señor, el Señor nos va a quebrantar. Ahora, vemos que hay muchos a los que ya parece que el Señor ha dejado ir por su camino. Entonces, el Señor al que ama disciplina. A todos los que de corazón buscan al Señor, el Señor les va a corregir y a orientar. Y yo creo que eso lo ha hecho el Señor con nosotros, para su mayor gloria. Veamos en Amós 5:21 algo muy interesante y muy indispensable a la hora de estudiar este tema. Es claro que en una sola lección no podemos abarcar todo lo que involucra el culto y la adoración a Dios, pero sabemos que hay personas que han llegado a un extremo de decir que es preferible no usar ningún instrumento musical, y ellos tienen sus razones. Entonces, veamos en este versículo algo interesante. La forma del culto puede ser muy, muy apegada a lo que fue ordenado, y aún así tal adoración no ser recibida. Eso es algo que nos debe hacer reflexionar. Supongamos que alguien sea tan estricto, que quiere hacer todo tan meticulosamente correcto, que ha llegado a la conclusión de que no deberíamos incluir ningún instrumento musical en el culto. Estoy dando una suposición. Obviamente tenemos otra posición que también hemos procurado defenderla bíblicamente, pero supongamos. Entonces no se trata simplemente de hacer todo exactamente como la Biblia dice. El elemento del cual hablamos al inicio sigue siendo indispensable, que es la santidad. Un culto maravilloso y perfectamente realizado, con el mayor orden, con los elementos más correctos, sin santidad no será recibido por Dios. Leamos en Amós 5, 21, 24
cómo se expresa Dios de lo que estaban haciendo como adoración los hebreos. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El versículo 24 nos da la razón. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces, hermanos, debemos reconocer que estos dos elementos que venimos estudiando son indispensables, y enfocarse en uno de ellos y desechar el otro es un grave error, cualquiera de los dos que sea. Tenemos aquí una descripción de un pueblo que adoraba según las ordenanzas del antiguo pacto, según las solemnidades. Se hace la fiesta de los panes ácimos en tal fecha, y llegaban y hacían sus solemnidades y hacían su culto específicamente como les fue prescrito. Pero ¿qué no había en ellos? Corazones puros. Había pecado en sus vidas, y Dios no iba a recibir eso. Pero entonces podemos fácilmente, tomándonos de un versículo así, decir, ve, lo que Dios quería era sinceridad. Y entonces, yéndose por el lado de la sinceridad y de la buena intención, Dios no está tan interesado entonces en cómo lo haga, sino en la forma externa, sino en lo del corazón. Tampoco es así por los versículos anteriores que vimos. Ambas cosas son muy importantes. Si no hay un corazón transformado por Dios, si no hay santidad en el que pretende adorar a Dios, Dios no va a recibir esa adoración. Y si la forma en que lo está haciendo no coincide con los principios que la Biblia nos ordena, tampoco será recibida su adoración, a pesar de que haya una pretendida sinceridad. En Mateo 15:8 el Señor nos dice claramente el requisito. El Evangelio de Mateo 15:8 dice así: Jesucristo está hablando. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿en qué? El versículo que sigue nos va a explicar la razón por la que Cristo dijo eso. ¿Cómo es que sabemos que el corazón está lejos? Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, si la iglesia enseña, y aquí estamos hablando de enseñar, ni siquiera de cómo cantamos o cómo oramos, si la iglesia enseña algo que son mandamientos de hombres y no la Biblia, esa iglesia está dando una adoración vana y llamando a Jesucristo Señor, pero su corazón está lejos de Él. Vemos qué importante que para la adoración está incluido lo que la iglesia enseña. La gente piensa que, y vuelvo a hablar de esto, muchas veces lo he repetido, pero se hace necesario, la gente clasifica los cánticos en adoración y alabanza, y tienen la idea de que adorar es cantar un rato, y que dependiendo del estilo de canto que sea, es una adoración o es una alabanza. Eso es incorrecto. Adoración es todo lo que hacemos en el culto a Dios, y es más, la adoración abarca todas las áreas de nuestra vida. Pero si nos estamos centrando en la forma en que el culto debe ser realizado, todo lo que hacemos aquí es adoración. La oración que hacemos es adoración. Si cuando se está elevando una plegaria al Señor, usted no está concentrado en Dios, ni pensando en Dios, ni diciendo conscientemente el amén a lo que el hermano ha orado, su adoración es vana. Si cuando se está enseñando la Biblia, nosotros no estamos poniendo nuestros sentidos para aprender las palabras de Dios, nuestra adoración es vana.
Porque vean, y vuelvo al versículo, ¿cómo es que Cristo dijo que ese pueblo le adora de labios, pero que el corazón de ellos está lejos? ¿Cómo Cristo supo eso? Por lo que ellos enseñan, que enseñan mandamientos de hombres, son doctrinas, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, en vano me honran, por esa razón. Pregunta, ¿queremos adorar a Dios en vano o queremos adorarle en espíritu y en verdad? Entonces, en espíritu, un corazón transformado. Cristo nos lavó con su sangre. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Podemos reconocer a Jesucristo como Señor. Y en verdad, ¿qué significa adorarle en verdad? Significa adorarle conforme a la verdad que nos ha sido revelada en la Escritura y no con respecto a nuestras imaginaciones, gustos y preferencias. Entonces, en el modelo de adoración del Nuevo Testamento, creo, hermanos, que el modelo, si queremos estudiar de la adoración, el más perfecto, el más excelente modelo de adoración que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, porque debemos tener esto en cuenta. En el Nuevo Testamento no hay un libro que sea similar al Levítico. En Levítico, Dios le dijo al pueblo del Antiguo Pacto específicamente qué hacer. Si alguna vez les dicen y quisieran tener una definición para Levítico, es un manual de instrucciones específicas de cómo Dios le decía a su pueblo que podía acercarse a Él. Todas las leyes específicas de la adoración están en el libro de Levítico. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos algo así. No tenemos algo así en el que Dios nos diga exactamente qué hacer, a qué hora hacer. Imagínense que en el Antiguo Testamento había hasta eso. Había el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, y eso era precepto. Nosotros no tenemos tal mandamiento de Dios de que el culto dominical tiene que empezar a una hora específica. Nosotros no tenemos un manual como ese, pero entonces lo que les decía es que si quisiéramos ver un modelo excelente de adoración en el Nuevo Testamento, está en Apocalipsis. Y vamos a leerlo. El libro de Apocalipsis, capítulo 4. Entonces, como iglesia, si queremos ser una iglesia sana en cuanto a la adoración, debemos ir a este modelo, estudiarlo y ver qué tanto nuestra adoración se parece a esto. Apocalipsis 4:8, la adoración del cielo. Nosotros debemos compararnos a esto. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban. Oiga la adoración que ellos daban, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir. Leemos el versículo 11 para saber más de esa adoración pura y perfecta. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, el reconocimiento de Dios como creador es indispensable en la adoración verdadera. Hay iglesias que ya se han doblado ante la teoría de la evolución y piensan que pueden seguir adorando a Dios y también creyendo que el mundo llegó a existir por evolución. Un elemento indispensable para la adoración del Dios verdadero es reconocerlo como creador de todas las cosas, como dice el credo, de lo visible y de lo invisible. Vamos al capítulo 5 y el versículo 8, que dice así: y cuando hubo tomado el libro, estamos hablando de Cristo Jesús, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y aquí viene la interpretación, que son las oraciones de los santos. Así que no vamos a tomar literalmente que vamos a tener incienso en la iglesia, pero oraciones
Las oraciones de los santos son parte de la adoración al Cordero. Y vean lo que le decían. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La adoración de Dios, entonces, recapitulando, tiene que incluir al Dios verdadero como creador, al Dios verdadero como Cordero Redentor. Y tenemos uno más, una ordenanza más, en 1 Corintios 14:40. El contexto es el siguiente: la iglesia había caído en abusos en la utilización de los dones espirituales, dones de operación milagrosa, como lo eran el hablar en idioma desconocido por el poder de Dios, en profetizar. Había desorden en la iglesia, hablaba más de uno a la vez, parece. Entonces Pablo les da varias instrucciones y les dice que esas participaciones, podemos leer luego el capítulo entero, pero una de las instrucciones importantes y que nos tiene que dejar enseñanza es que Pablo les decía: esto se haga 2 o a lo más 3 y por turnos. ¿Qué nos quiere decir el apóstol con esto? Una iglesia donde las personas oran a la vez, hay desorden. Uno tiene que orar por turno. Si se va a hacer oración es por turnos, no pueden hablar todos a la vez, eso generaría desorden. Y al final del capítulo, entonces en el 14:40, dice: hágase todo decentemente y con orden. Lo que pasa, mis hermanos, es que en la sociedad en que vivimos, en esta cultura llena de relativismo, definir la decencia ya no es sencillo. La gente no sabe qué es decencia. Las personas en las iglesias se desmayan y pegan gritos y no entienden que eso no es decente y que eso es desorden. Pero nosotros tenemos en la Biblia entonces ese modelo de postración, de reverencia. Habacuc 2:20, ¿cómo es que dice Dios que nos acerquemos a Él? Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. De manera, hermanos, que al contrario de lo que muchas iglesias están haciendo, que pareciera que entre más ruido hay más devoción a Dios, Dios tiene otro concepto: entre más reverencia y más silencio, más es mostrada nuestra adoración verdadera a Dios. Nosotros nos venimos y nos acercamos a Dios con confianza porque es a través de su Hijo, pero con reverencia. Vamos a leer eso en Hebreos 12:28. Cuando dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, un corazón agradecido, ¿verdad? Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Estos elementos, si no están presentes en el culto que nosotros hacemos a Dios, número 1, gratitud, temor y reverencia, nuestra adoración no está siendo correcta. Y como iglesia, si de veras tenemos un deseo de ser una iglesia saludable, este aspecto es importante, porque nosotros estamos puestos, según lo vimos al principio, iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ser descuidados en estas cosas ha hecho que muchas iglesias que incluso tienen buena doctrina, o por lo menos pretenden adherirse a una doctrina sana, eso no coincide con la forma en que ellos están adorando. Las personas tienen que ver de nosotros que nuestra teología, nuestro concepto de Dios coincide en la forma en que adoramos. Por eso nosotros desechamos cánticos
en los cuales Dios no sea mostrado en su majestad, en su santidad. Cánticos en los cuales la redención no sea vista como lo que realmente es, sino que se rebaja a Dios como si estuviéramos hablando con uno igual que nosotros. Sí, Él se hizo como uno de nosotros y nos redimió, pero el Cordero está a la diestra del Padre. Tenemos que tener esto presente. Y entonces vamos a terminar haciendo un repaso de una adoración correcta. Evitar toda tendencia al entretenimiento. Evitar el emocionalismo, pero también la frialdad. Hay personas que piensan que porque estamos en contra del emocionalismo, que el emocionalismo es depender de sus emociones y pensar que 5 minutos de euforia en el culto le hace a usted un verdadero adorador cuando sale y después vive como usted quiere. Su experiencia es vana. Pero evitar la tendencia al emocionalismo no significa que usted es una piedra. Si usted adora a Dios de corazón, eso se va a mostrar, se tiene que mostrar en la reverencia y en la alegría y el gozo con que usted le canta al Creador, Redentor, Consolador. Realizar una revisión constante en cuanto a la forma y el contenido de todos los elementos del culto, para confirmar si tenemos autorización por la Biblia de incluir eso. Entonces, esa es la actitud. La actitud de muchas iglesias es: siempre lo hemos hecho así, y así lo hacíamos desde que estaba el pastor que fundó esta iglesia. Esa no es la actitud correcta. Nosotros estamos dispuestos y debemos estar a hacer cambios, sea para incluir elementos que no estábamos considerando en el culto, como para quitar elementos del culto que no sean bíblicos. Entonces, mis hermanos, les animo a lo siguiente. Ya la serie termina. De hoy en 8 estaré dando una serie que es las conclusiones y algunas preguntas. Ya tengo una pregunta para responder de hoy en 8 días. Les agradezco. Si alguien tiene preguntas ahora en el intermedio o después del culto, de todas las 9 marcas que dimos, o de las clases de apóstoles y profetas, o de la de hoy, tenga sus preguntas, y de hoy en 8 vamos a hacer entonces una sesión de conclusiones y de dudas. Pero para poder hacerlo bien, vamos a recibir esas preguntas hoy o hoy en la noche, y de hoy en 8 días estaremos hablando sobre las inquietudes o si algo no quedó suficientemente claro. Entonces, estemos orando para que este material, que ya estaría concluyendo eso de hoy en 8, sea de bendición a nosotros y a todos los que llegue este material. Que el Señor los bendiga, hermanos.